Dailam Kifki. Capítulo 1. El jueves yo salía tempranito a pasear mi malbón por la vereda, como todos los jueves, cuando al abrir la puerta, ¡zápate! ¿Qué es lo que vi? El zaguán bloqueado por una enorme montaña gris que no me dejaba pasar. ¿Qué hice? Lo empujé. Sí, empujé la montaña y conseguí sacarla a la vereda. Y allí vi, creyendo soñar, que la montaña era nada menos que un elefante. ¿Se dan cuenta? ¡Un elefante! Ya iba a gritar pidiendo socorro cuando me fijé que el animalote tenía una enorme carta colgada de una oreja. En el sobre estaba escrito mi nombre con letras bien grandes, de modo que lo abrí, y esto era lo que decía. Escuchen bien. Estimada señorita, yo me llamo Dailam Kifki, y le ruego no se espante porque soy un elefante. Mi dueño me abandona porque ya no puede darme de comer. Confía en que usted, con su buen corazón, querrá cuidarme y hacerme la sopita de avena. Soy muy trabajador y cariñoso, y en materia de televisión me gustan con locura los dibujos animados. Imagínense. ¿Se imaginaron? ¿Se imaginan qué problema? Uno puede encontrar un gato abandonado en un umbral, puede encontrar un perro, una cucaracha, una hormiga extraviada, hasta un bebé con pañal y alfiler de gancho, todo menos un elefante. A mí me daba no sé qué dejarlo abandonado y hambriento, y al mismo tiempo, aunque mi casa es grande, no sabía bien dónde ponerlo ni qué iban a decir mi familia y los vecinos. De todas maneras decidí recogerlo por unos días, hasta encontrarle mejor ubicación. Ustedes hubieran hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces volví a empujarlo, esta vez con la trompa para adentro, por el zaguán, sin que Dailam Kifki ofreciera la menor resistencia. Entró muy apurado, sin duda atraído por el olor a arroz con leche que venía de la cocina. Lo llevé al jardín, sigilosamente, tratando de no despertar a nadie, pero los pasos de Dailam Kifki retumbaron como truenos por la casa, y toda mi familia se asomó en camisón por la ventana que da al jardín. Mi mamá se desmayó, a mi papá se le cayó la pipa de la boca, y mi hermano Roberto dijo: «Estamos fritos». Dailam Kifki se quedó quieto en el jardín mirando y oliendo las flores. Yo fui a atender a mi familia y de paso a encargar al mercado 400.000 kilos de avena, 54.672 docenas de bananas, un regimiento de botellas de leche y 3 medialunas para mi nuevo huésped. Cuando volví al jardín me esperaba otra sorpresa. ¿Qué creen ustedes que hacía Dailam Kifki? Trabajaba. Tal como lo oyen, trabajaba. Abría la canilla con la trompa, llenaba la regadera y luego regaba las plantas con gran delicadeza. De paso aplastaba con sus patas todas las hormigas que encontraba por el camino. Entonces comprobé que era cierto lo que decía la carta. Dailam Kifki era muy trabajador. Sin duda un elefante único en el mundo. Yo lo contemplaba lleno de admiración, cuando de repente llegó de visita mi tía Clodomira, con su paraguas y su sombrero lleno de margaritas. Cuando mi tía Clodomira vio a Dailam Kifki en el jardín, se desmayó. Yo casi llamo a los bomberos, porque mi tía es gorda y no podía sacarla del macetón donde se había caído cuando... ¿Qué creen que hizo el elefante? La hizo upa delicadamente con su trompa,
la pasó por la ventana del dormitorio y la depositó en la cama. Después, siempre a través de la ventana, la abanicó con sus orejas y le hizo cariñitos. Se podrán imaginar que cuando mi tía despertó y vio que tenía al elefante de enfermero, dio un grito horrible y se volvió a desmayar. Dailan Kifki no se asustó por eso. ¿Saben qué hizo? Fue a la cocina, abrió la heladera, sacó una jarra de agua helada, cerró la puerta con la patita y vació la jarra delicadamente sobre el sombrero de mi tía Clodomira. Mi familia a todo esto estaba furiosa y, alentados todos por los horribles gritos de mi tía, me pedían llorando que sacara a ese monstruo de la casa. Tanto chillaron que luego me enteré que a causa del escándalo se despegaron todas las estampillas del correo. No tuve más remedio que decirle a Dailam Kifki: «Vamos, querido, que aquí no te comprenden. Vamos, te voy a llevar al zoológico». ¿Qué creen que me contestó Dailam Kifki? Nada. Se puso a llorar. Primero 2 lagrimitas, luego 2 lagrimotas, después 2 lagrimones y finalmente 2 chorros de manguera. Lloró tan fuerte que hizo temblar toda la manzana y, naturalmente, las pocas estampillas que quedaban pegadas en el correo se despegaron y salieron volando por las ventanillas. Mi familia enternecida no tuvo más remedio que dejar de llorar y se pusieron todos a consolarlo, porque la verdad es que una tristeza de elefante es mucho más grande que una tristeza de persona. Mi papá le dio una galletita, mi tía Clodomira le prestó el sombrero por un rato, mi mamá le acarició las orejas y mi hermano Roberto dijo: «Estamos fritos». Y entonces Dailam Kifki se quedó a vivir en el jardín. Capítulo 2. Yo le tomé mucho cariño a Dailam Kifki, por eso una noche, al oírlo llorar muy despacito, se me partió el alma. ¿Por qué lloraría el pobre Dailam Kifki a medianoche en el jardín? Como el llanto era cada vez más lacrimógeno, tuve miedo de que mi familia y los vecinos se despertaran, o que el llanto se oyera otra vez desde el correo y volvieran a despegarse las estampillas. De modo que me levanté y así, en camisón, me puse mi sombrero de tul con banderitas y salí al jardín. Dailam Kifki estaba llorando como 4 elefantes juntos que hubieran pelado cebollas durante 4 años enteros. «¿Qué te pasa, querido?», le pregunté dulcemente. «¡Bú!», me contestó. «¿Qué hay? ¿Extrañas a tu mamá? ¿Te picó un mosquito? ¿Soñaste que te corría un ratón?» «No», me dijo meneando la cabeza de izquierda a derecha y de izquierda a derecha. Y me tomó la mano con la trompa y me la puso sobre su barriguita. Entonces me di cuenta de todo. Al pobre le dolía, sin duda, empachado por los 45 baldes de arroz con leche con canela que había comido ese día. Imagínense qué calamidad. Si ustedes que tienen una pancita chica, cuando les duele, imagínense cómo dolerá una panzota de elefante que es tan grande. Le di unos masajes, pero parece que no lo aliviaron, de modo que decidí llamar inmediatamente al veterinario. Medio dormida como estaba, busqué el número en la guía y llamé, pero sin duda el veterinario dormía y me atendió a alguno de sus pacientes, porque cuando pregunté: «Hola, ¿hablo con el veterinario?», una voz malhumorada me contestó: «¡Guau!». Volví a llamar, y otra voz igualmente malhumorada me contestó: «Miau».
de modo que no insistí, y en mi desesperación solo atiné a llamar a los bomberos. Apenas había colgado el teléfono cuando apareció un precioso bombero todo vestido de rojo, con casco dorado con penacho, una manguera a lunares y un hacha brillante como la luna. ¿Dónde está el incendio? ¿Dónde la llamita que se esconde, que la llamo y no responde? Preguntó el bombero. Mire, señor bombero, le contesté, incendio, en realidad, en este momento no puedo ofrecerle ninguno, pero, ¿para qué llamó al bombero si no hay fuego en el ropero ni se le quemó el puchero? Me dijo. Déjeme que le explique, señor bombero, lo que sucede es que Dailan Kifki le duele la pancita. ¿Y qué entiende de pancitas un bombero, señorita? Los bomberos entienden de todo. Además, el veterinario dormía. Me contestaron cosas horribles como guau y miau cuando lo llamé. Compréndame, señor bombero. Bueno, señorita, voy a ver a esa pancita, contestó el bombero resignado. Lo llevé al jardín sin encender el farol para que no viera así de golpe y porrazo que el enfermo era un elefante. El jardín estaba muy oscuro, de modo que cuando el bombero oyó un extraño vozarrón que decía «¡Bú!», se asustó de tal manera que se me prendió del cuello y tuve que hacerlo upa, mientras él, temblando, gritaba «¡Mamá!». ¡Qué papelón! «Pero qué vergüenza», le dije, «un bombero con miedo». Entonces recobró su sangre fría, saltó al suelo, se arregló la chaqueta, se lustró los botones con la manga y empuñando el hacha y la manguera, se dirigió hacia Dailan Kifki. «Pero, ¿esto qué es?», gritó. «¿Es la luna del revés? ¿Es un monstruo japonés? ¿Es quizás una montaña o una gran pipiritaña?». Entonces yo encendí el farol. El bombero, al ver que el enfermo era un elefante, se cayó sentado encima de su manguera a lunares. Levanté al bombero con gran trabajo y ya impaciente lo reté. «Sí, señor, un elefante. ¿Qué tiene de escalofriante?». Bueno, no se enoje, ni me pegue, ni me moje», dijo el bombero, y se puso a revisar a Dailan Kifki, que cada vez lloraba mejor. Y después de revisarlo, el bombero dijo: «Para el dolor de barriga de elefante, la cataplasma de lechuga y aserrín es muy calmante». Entonces fuimos a la cocina y trajimos unas cuantas plantas de lechuga, pero el aserrín era más difícil de encontrar. Yo pensé ir a despertar al carpintero de la esquina, pero el bombero dijo: «No, despertar a un carpintero es hazaña peligrosa. Nos puede tirar con sueños de viruta venenosa». De modo que entramos despacito a la casa para no despertar a mi familia y sacamos todos los muebles al jardín. Empuñamos un serrucho y los dos serruchamos sillas, mesas, aparadores y estanterías, hasta obtener cantidad de aserrín suficiente como para una buena cataplasma de elefante. Cuando conseguimos llenar unos cuantos baldes, el bombero preparó el emplasto de lechuga y aserrín, lo extendió bien sobre una sábana y lo puso sobre la pancita de Dailan Kifki. Y nos sentamos a esperar que mejorara, mientras yo le cebaba mate al pobre bombero, que estaba muerto de sueño y de cansancio. Apenas habíamos tomado unos 742 mates cada uno y ya empezaba a amanecer cuando por fin Dailan Kifki dejó de lloriquear, suspiró, sonrió y dijo: muy aliviado. «¿Estás mejor, nene?», le preguntamos.
Y Dailan Kifki nos contestó que sí, moviendo la cabezota de abajo para arriba y de abajo para arriba. Lo tapamos bien, le cantamos a dúo una rorró para elefante y por fin Dailan Kifki se durmió muy contento. Yo le di las gracias y un besito al bombero, que se fue trotando con su chaqueta roja, su casco dorado un poco ladeado, su manguera a lunares y su hacha brillante como la luna. Y yo me fui a dormir feliz por haber curado la terrible enfermedad de mi elefante pimpante barriga picante. Capítulo 3. Mi papá, mi mamá y mi hermano Roberto se despertaron y al minuto se pusieron todos a llorar y a patalear. ¿Qué pasa?, pregunté yo, muerta de sueño porque había pasado muy mala noche a causa de mi elefante enfermo. ¿Cómo qué pasa?, dijo mi mamá. ¿No ves que estoy sentada en el aire? Abrí bien los ojos y fui a verla. Era cierto, mamá estaba sentada en el aire porque no tenía silla. ¿Y yo? Gritó mi papá. ¿Te parece lindo hacerme dormir parado en el rincón? Efectivamente, papá dormía de pie porque no tenía cama. Y mi hermano Roberto dijo: «Estamos fritos». Con toda razón, puesto que también estaba sentado en el aire frente a una taza de café con leche colgada de la lámpara, porque el pobrecito se había quedado sin mesa. Y todos chillaron a más y mejor cuando se asomaron en camisón a la ventana que da al jardín. Y allí vieron los restos de los muebles que durante la noche habíamos serruchado valientemente con el bombero. Yo les expliqué todo, pero no quisieron entender que un dolor de pancita de elefante es un asunto mucho más serio que unos cuantos muebles serruchados. Protestaron, me retaron, mi papá me prometió hacerme chas en la cola y mi hermano Roberto dijo: «Estamos fritos, requete fritos, requete fritos», señalando al pobre Dailan Kifki con un dedo acusador. Y lo que es peor, me mandaron a la carpintería a encargar otros muebles. «No puedo seguir toda la vida sentada en el aire», protestó mi mamá con muchísima razón. Me fui corriendo a la carpintería, sola. No quise llevar a mi elefante, que se moría de ganas de acompañarme, para no alborotar a los vecinos. Golpeé bien fuerte y apareció el carpintero con su preciosa barba de viruta que le llegaba hasta el ombligo. «Buenos días, señor carpintero», le dije. «Vengo a ver si para esta tarde puede hacer unos cuantos muebles para mi familia». «¿Usted está loquita?», me contestó. «No, señor carpintero, le pagaré el doble si es necesario». «¿Eh?», dijo el carpintero. «¿Y la madera? ¿Eh?». «Bueno», le contesté, «supongo que usted, como buen carpintero, tendrá madera y clavos y serrucho y todo lo necesario, ¿no?». «¿Eh?», volvió a decir. «No hay madera». «No me diga, no hay madera». «No hay». Y el carpintero se me acercó con aire de misterioso. Se me acercó tanto que me pinchó la oreja con la barba y me dijo: «¿Usted sabe de dónde se saca la madera?». «Por supuesto», le contesté, «de los árboles». «¿Je? ¿Y dónde están los árboles?». «Por todas partes, en los bosques, en las calles». «¿Je? Pero si usted corta los árboles sin permiso, viene el vigilante y chas». Ahí sí que me asusté porque bastantes amenazas de chas tenía en mi propia casa. «¿Y entonces qué hacemos, señor carpintero?», le pregunté desesperada. «¿De dónde sacamos la madera?». No me contestó, pero haciéndome señas muy misteriosas me condujo a su taller
caminando sobre una alfombra de viruta, aserrín y maderitas perfumadas. Encendió un farol, levantó una tabla del piso y sacó un cofre. Adentro del cofre había una caja. Adentro de la caja había otra caja. Adentro de esa caja había otra caja. Adentro de esa caja había un portafolios. Adentro del portafolios había una cartera. Adentro de la cartera había un estuche de terciopelo. Adentro del estuche de terciopelo había un monedero. Adentro del monedero había un paquetito de papel de seda. Adentro del paquetito de papel de seda había un poroto. El carpintero lo lustró un poco con la manga y me lo tendió. ¿Y qué hago con este poroto, señor carpintero? Le pregunté creyendo que se había vuelto loco. ¿Cómo que hace? Lo siembra. ¿Lo siembro? ¿Y para qué? ¿Se puede saber? ¿Cómo para qué? Del poroto saldrá un brote, y del brote una ramita, de la ramita saldrá un tronco, y del tronco un arbolito, y allá arriba, muy arriba, cantarán los pajaritos. Pero señor carpintero, le dije angustiada, cuando el árbol crezca y tenga pajaritos nos va a dar lástima cortarlo para hacer madera. Además, mamá ya va a estar aburrida de sentarse en el aire. —¿Je? ¿Qué le vamos a hacer? —dijo el carpintero. Si quiere madera, plante el poroto. Y me cerró la puerta en la nariz. Yo salí tristísima con el poroto en la mano, pero comprendiendo que no tenía más remedio que plantarlo y esperar que creciera. Cuando llegué a casa, mi familia me acosó a preguntas. —Ya va —les contesté—, tengan un poco de paciencia. No se pueden hacer muebles de la noche a la mañana. Esperen un poquito. Y me fui al jardín a plantar mi poroto, mientras todos se quedaban sentaditos en el aire, con un mal humor de 1000 demonios. Dailan Kifki me ayudó a sembrarlo, apisonando la tierra con sus patotas de aplanadora. Una vez bien sembrado, nos sentamos en el pasto a esperar que creciera. Yo me hacía la distraída y no lo miraba mucho, porque sé que si uno lo mira tarda más en crecer, como la leche tarda más en hervir. Pero pasó un buen rato y nada. Pasaron 2 ratos y nada. Pasó un ratón y nada. Al poroto ni siquiera le asomaba un brotecito de mala muerte. Sin perder más tiempo, pensando que el carpintero me había estafado, fui a la carpintería y me lo traje arrastrándolo por su preciosa barba de viruta celeste. El carpintero desenterró el poroto y dijo: «¿Je? Con razón». —¿Con razón qué? ¿Acaso no lo plantamos bien? Lo han plantado al revés. ¿No ven que está creciendo para abajo? Vimos que efectivamente el poroto estaba al revés. Ya le había brotado una larga barba verde, pero para abajo. El carpintero lo sembró al derecho. Dailan Kifki volvió a apisonar la tierra con su patota y le encargué que vigilara durante un rato. Después fui a explicarle a mi mamá que conseguir madera para hacer muebles no es asunto tan sencillo como parece a primera vista. Mi mamá seguía sentada en el aire. Pobre mamá. Capítulo 4. A la tarde, al volver del trabajo, vi una multitud alrededor de mi casa. ¿Qué habrá pasado?, pensé alarmada. Se oían silbatos de vigilantes, sirenas de ambulancias, triángulos de barquilleros, chillidos, suspiros, gritos y patatuces. Me abrí paso a empujones como pude. Todo el mundo chillaba y discutía mirando para arriba.
Los vigilantes trataban de poner orden. Había fotógrafos y periodistas, el noticiero de la televisión, un perro con 2 colas, bomberos que comían merengues y chicos que, aprovechando el bochinche, se habían escapado de la escuela. ¿Qué sucede?, pregunté alarmada, y nadie me contestaba. Algunos porque no se les daba la gana, otros porque estaban comiendo un helado, otros porque tampoco sabían. Como todos miraban para arriba, hacia el fondo de mi casa, miré yo también. ¿Y qué creen que vi? Vi nada menos que a Dailam Kifki dormido en el tronco alto, requete alto, de un árbol alto, requete alto, tan alto que parecía estar plumereando las nubes con las hojas. No puede ser, me dije, estoy soñando. ¿Cómo ha hecho Dailam Kifki para trepar hasta allí? No es un verdadero escándalo, señorita, me comentó una vecina. ¿Dónde se ha visto un elefante arriba de un árbol, eh? ¿Y si se cae? ¿Y si aplasta a alguien? El gobierno no debería permitir que los elefantes se treparan a los árboles. Sí, tiene razón, señora, le contesté, sin aclararle que el elefante era mío y se llamaba Dailam Kifki. Seguí empujando y pidiendo permiso hasta que conseguí entrar en mi casa, que también estaba llena de gente, de vigilantes, bomberos, camarógrafos del cine, perros, gatos, heladeros, globeros y hasta una monja que rezaba para calmar a todos. Mi mamá me abrazó llorando y me dijo: ¿Viste qué calamidad? Te dije que te llevaras a ese elefante al zoológico. Pero decime, mamá, ¿de dónde sacó Dailam Kifki ese árbol tan alto? Ese árbol tan alto es tu famoso poroto, dijo mamá bañada en llanto. ¿Mi poroto? ¿Tanto creció?, pregunté alarmada. Y mi mamá me contó toda la historia. Cuando sembré el poroto le encargué a Dailam Kifki que lo cuidara. Parece que el pobre se quedó dormido encima del poroto sembrado. Claro, el poroto empezó a crecer a toda velocidad, lo que le habrá costado al pobre poroto crecer empujando a un elefante. ¿Se imaginan? Lo cierto es que la plantita creció, 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 fue echando ramitas, después ramas, después troncos y, claro, lo hizo upa al pobre Dailam Kifki, que tiene el sueño muy pesado. Lo cierto es que el poroto se había transformado en un precioso árbol que acunaba en su copa a un elefante dormido. Yo hice callar a la multitud, porque tuve miedo de que lo despertaran y se cayera. Y me puse a pensar muy afligida qué se podía hacer para bajarlo. Mi mamá seguía protestando. Pero ese elefante no se da cuenta de que necesitamos achar el árbol para hacer la madera, para hacer los muebles. Yo le pedí que tuviera un poco de paciencia, ya que era imposible achar el árbol y causarle al pobre inocente de Dailam Kifki un porrazo espantoso. Se me ocurrieron varias ideas para bajarlo sin peligro. La primera, pedir un helicóptero que se le acercara despacito, pero enseguida pensé que el ronroneo de la máquina lo iba a sobresaltar. También pensé pedir la escalera de los bomberos. Pero ¿cómo iba a hacer el pobrecito con sus enormes patotas para bajar por unos escalones tan flacos? Imposible. En eso llegó mi hermano Roberto. Miró para arriba y dijo: «Estamos fritos». Después se le ocurrió que lo mejor era jabonar el tronco para que Dailam Kifki bajara resbalando, pero a mí no me pareció buena idea. Entonces mi papá, que es un hombre práctico,
Sugirió que alguien se trepara al árbol y que colocara un cable desde la copa hasta la azotea de un rascacielos vecino, que le diéramos una sombrillita a Dailan Kifki y que entonces el elefante caminara como un equilibrista por el cable hasta llegar sanito y salvo a la azotea del rascacielos. Sí, papá, tu proyecto es excelente, le dije, pero ¿no has pensado en el problema que viene después? Cuando Dailan Kifki haya llegado a la azotea del rascacielos, ¿cómo lo bajamos? No cabe en un ascensor, ni sabe bajar escaleras. A esto papá no supo qué contestar y solo atinó a rascarse un poquito detrás de la oreja. Entonces apareció mi tía Clodomira revoleando el paraguas y dijo: «¿Ven? Yo les dije que ese elefante les iba a traer dolores de cabeza. Es un desfachatado. ¿No le da vergüenza al muy grandote estar allí trepado como si fuera un pajarito?» «Tía», le contesté, «no es momento para reproches. Ahora lo urgente es bajarlo del árbol sin que se haga daño». «Pero si eso es sencillísimo», dijo mi tía. «¿Te parece, tía? ¿Qué tenemos que hacer?» «Tienen que doblar el tronco, despacito, despacito». «¿Y si el tronco se quiebra?», le pregunté. «Pues eso no se me había ocurrido», contestó mi tía Clodomira, e inmediatamente se olvidó del problema y se puso a dictarle a mamá una receta de bizcochuelo de corcho con dulce de espinaca. Entonces mi hermano Roberto, furioso ya con tanto bochinche, no encontró nada mejor que decir: «A ese elefante yo lo bajo de un hondazo». Yo casi le pego, pero me contuve de miedo a que el ruido de la cachetada despertara a Dailan Kifki. A todo esto volví a mirar para arriba y vi que Dailan Kifki se desperezaba. Se despertó suavemente, como un ángel, mientras todo el mundo lo miraba con la boca abierta. Los fotógrafos lo retrataban y los camarógrafos lo filmaban. Al despertarse parece que se asombró mucho porque miró para abajo extrañadísimo. Por suerte no se cayó, porque es un elefante inteligente y se dio cuenta de que por extraño que fuera, se había dormido arriba de un árbol. Entonces, al verlo bien despierto, aproveché para retarlo. «Muy lindo, Dailan Kifki», le grité, «muy lindo. ¿Te crees que sos un pajarito, eh?» ¿Y saben lo que me contestó el muy sinvergüenza? Haciéndome burla, con su gran vozarrón me contestó: «Pi, piripí». Eso sí que no me lo esperaba.